Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gran gusto y el placer, como siempre, de recibir a nuestro querido Alejandro Vargas, quien es medium contactado y escritor, y además parte de este bendecido equipo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, y un programa más aquí con todos vosotros. Así es, una entrevista más de las tantas que hicimos ya de canalización en este canal. Por favor, vayan a ver las entrevistas, véanla, para poder también cotejar la información. Son muchísimas, ya hay 460 y pico de videos con mucha información valiosa y también fidedigna, ¿no? No somos obviamente infalibles, como siempre decimos, nos podemos equivocar, pero hay mucha veracidad en todos los mensajes que estamos sacando. Entonces, eh, véanlos y compártanlos para que lleguen a otros hermanos. Y muchas gracias por compartir. Hoy les queremos contar a la audiencia que vamos a hacer una entrevista de canalización con quien fue el padre Carlos Mujica, argentino y muy querido y renombrado, y fue el primer párroco o cura villero, ¿sí? Eso se refiere a, para la gente que no vive en Argentina, las villas se refieren a la gente de bajos recursos, ¿sí? El primer cura o párroco de la gente pobre. Y voy a leer una pequeña biografía para darle entrada, que seguramente está en presencia con nosotros, ¿no, querido? Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe, más conocido como el Padre Mujica, nació en Buenos Aires el 7 de octubre de 1930 y trascendió en Villaluro el 11 de mayo de 1974. Fue un sacerdote argentino, fundador del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y del Movimiento de Curas Villeros, así como partícipe de las luchas populares de la Argentina de las décadas de 1960 y 70. El apostolado de Mujica se caracterizó por su opción preferencial por los pobres como principio fundamental de la teología del pueblo, al igual que su adhesión política al peronismo. La mayor parte de su labor comunitaria tuvo lugar en la Villa 31 de Retiro, que actualmente lleva su nombre en Buenos Aires, donde fundó la parroquia de Cristo Obrero. Fue asesinado por el grupo parapolicial y bueno, después vamos a ver, más adelante me detengo aquí, por quién fue asesinado, porque a día de hoy, quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato y materiales también, ¿no? Porque el asesinato fue hecho por un sicario, ¿sí? Que fue identificado. Bienvenido, ex Carlos Mujica. Cuando el Vaticano se enteró de tu asesinato, dijo que habías sido una víctima del amor. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? En realidad había sido una víctima de ellos, realmente, porque para el Vaticano ya sabemos que toda aquella persona que vaya en contra de sus deseos o en contra de la verdadera palabra de Dios, que no está en una Biblia, que está en el interior de cada uno, no es conveniente ni tampoco es bien recibido. Por supuesto. Dice la biografía, su familia era cristiana practicante y fue criado en un clima de piedad religiosa, aunque él mismo cuestionaría este tipo de fe como una fe trascendentalista, muy preocupada por la salvación del alma, que no turbaba para nada la conformidad que sentíamos hacia todo lo que nos rodeaba. ¿Qué tiene que ver el cristianismo con la religión católica? ¿Cuál es su relación? Realmente el cristianismo no tiene nada que ver con la religión, porque como bien ya se ha dicho muchísimas veces, cristianos somos todos. Cristianos somos cada vez que practicamos el amor incondicional, cada vez que ayudamos al prójimo y cada vez que seguimos las enseñanzas de Jesús. Pero no tiene nada que ver con religiones, porque como bien ya hemos mencionado en otras ocasiones, todas las religiones son inventos de hombres, inventos también de la parte oscura. Dice la biografía, como seminarista se destacó por su entrega a la oración y su tendencia a buscar lo perfecto con una visión de la religiosidad individualista, fiel al eslogan
salva tu alma. ¿Quién realmente salva el alma? ¿Cuál es la actitud que hay que tener para lograrlo? Primero tenemos que aceptar el plan divino que cada uno tiene en su vida. También saldar todo el karma que tenemos que saldar. El alma se salva practicando el amor incondicional, ayudando al prójimo, no viendo por encima del ombligo de uno. También respeto por todos los seres vivos del planeta, que haya amor, que haya unión entre todos nosotros, y también, y muy importante, siempre con humildad y siempre con amor. Así es. Cuando hay personas que están cursando la séptima encarnación, como muchas de las semillas estelares en este caso, ya Dios sabe que esa semilla estelar, sea que esté cursando la séptima encarnación o quizás una anterior, porque no lo tenemos bien claro este tema, pero en general parece ser que en la séptima encarnación de ahí se asciende a maestro ascendido. Dios ya sabe que esta semilla estelar, al terminar esta encarnación, va a convertirse en maestro ascendido, ¿verdad? Sí, claro que sí, Pero la semilla estelar no. exactamente. La semilla estelar, para tener esa certeza, tiene que esperar a ascender. Por supuesto, porque hay muchas personas que él me está transmitiendo como que ya se la dan, que son acá de maestros ascendidos, y no, tienen que pasar por la evaluación del alma, que eso tendremos que pasar todo, y ahí ya se decidirá si es maestro ascendido o no. Así es, queridos amigos, hay de todo, aquí como diríamos en la Viña del Señor, y varios contactados que se creen quién no son, Yeso encarnado, María Magdalena, etcétera, se dicen que son maestros que han venido a encarnar acá. Ningún maestro ascendido, lo vamos a seguir repitiendo, está encarnado en la 3D. El maestro ascendido está de 5D hacia arriba. Todos los que estamos encarnados en este planeta estamos aquí porque no somos maestros ascendidos, precisamente. Porque tenemos una misión en la cual tenemos que seguir saldando karma y cada uno, todos los seres vivos del planeta, cumplir con la misión que se nos encomendó antes de encarnar. Continuó la biografía. Carlos Mujica había sido educado en una familia antiperonista de clase alta que le transmitió de niño los prejuicios y estereotipos con que el antiperonismo rechazaba y denigraba el movimiento peronista. Él mismo celebró el golpe de Estado de septiembre de 1955, que derrocó todos los poderes nacionales y provinciales del gobierno constitucional que presidía Perón, junto a su familia y los sectores de clase alta del barrio norte, donde las iglesias hicieron sonar las campanas para festejar. Pero fue al año siguiente que su visión de la realidad política daría un giro completo y comienza a adherir fervientemente al peronismo. Según su propio relato, sucedió en el conventillo de la calle Catamarca. Una noche fui al conventillo, dijiste tú, como de costumbre, tenía que atravesar un callejón medio oscuro y de pronto, bajo la luz muy tenue de la única bombita, vi escrito con tiza y en letras bien grandes: sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos. La gente del conventillo me conocía bien, que yo estaba en la vereda de enfrente, y encontré en la casa a gente aplastada con una gran tristeza. Yo era un miembro de la iglesia y ellos le atribuían a la iglesia parte de la responsabilidad de la caída de Perón. Me sentí bastante incómodo, aunque no me dijeron nada. Cuando salí a la calle aspiré en el barrio la tristeza. La gente humilde estaba de duelo por la caída de Perón. Y si la gente humilde estaba de duelo, yo estaba descolocado. ¿Era realmente Perón un presidente que trabajaba para los pobres? ¿Por eso tú adheriste a este partido político? Por supuesto que sí, porque realmente para él toda aquella persona que hiciera el bien y para él toda aquella persona que ayudara a los demás, ahí veía él el amor de Dios, y donde él veía el amor de Dios, ahí iba él a apoyarlo. Ajá, por supuesto.
¿Trabajaba para la luz Perón entonces? Me transmite que sí, ¿Podemos decir que fue el único presidente hasta ahora que trabajó para la luz? sí. Bueno, yo hay un par de cosas que no entiendo, pero voy a dejar de la gente que lo rodeaba a él, precisamente, pero voy a dejar la pregunta para más adelante. Ahora voy a hacer otra, lo dejo como incógnita. Dice la biografía, las mujeres se acercaban a él como sacerdote y porque les atraía como hombre, algunas intentando establecer una relación. Porque tu tipología física era de tipo top model, porque además eras una persona que venías de clase alta y eras muy bonito físicamente, ¿no? Como todo hermano del comando, en general. Ya sabemos, hicimos esta pregunta en la entrevista pasada, Jill Landon. Sabemos que precisamente varios hermanos del comando han encarnado dentro de las religiones, en especial de la católica, donde tenían una llegada masiva para cumplir con la misión de luz que se les había encomendado. Siendo tú sacerdote, respetaste el celibato, lo cual sabemos con certeza que es una mentira más, como que somos pecadores y Jesús murió por nosotros, otra mentira de la iglesia, utilizando esta información para someter a las personas a un Dios que castiga, no perdona y juzga que los hombres que profesen su palabra no tienen derecho a tener una pareja, casarse y mucho menos tener hijos. Desde este punto de vista, ¿por qué estas programaciones del bando negativo hacia la población siguen siendo mayoritarias sin enterarse que Jesús Dios también tuvo y tiene una llama gemela que es María Magdalena? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Porque el bando negativo no quiere amor, el bando negativo no quiere que las familias se procreen, que las personas se unan en amor y sobre todo también lo que quieren evitar es que se unan cada una, muchas de ellas que han encarnado con sus llamas gemelas, no quieren que las relaciones de llamas gemelas se unan. ¿Por qué? Porque no hay nada más poderoso que una relación junta de llamas gemelas que hacen un gran trabajo espiritual. Por eso se inventó todo esto del celibato y toda la pavada que contaron. Claro. Sí, queridos, querida audiencia, lo del celibato fue inventado también, y voy a agregar esto, para comercializar la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque el sacerdote, al no tener familia, al no tener herederos, todos sus bienes los toma la iglesia. Fue por un tema específicamente monetario. Y eso fue comercializar la imagen del mismísimo Dios, que es lo que siguen haciendo hoy en día. Dice la biografía, el 12 de octubre de 1963, con motivo de la elección del radical Arturo Iria como presidente de la Nación, en elecciones en las que estaba prohibido el peronismo y proscriptos los expresidentes Perón y Arturo Frondizi, uno exiliado y el otro detenido, Mujica cuestionó severamente el acto comicial. Hoy es un día triste para el país. Una parte importante del pueblo argentino ha sido marginado de los comicios y será dirigido por un hombre a quien solo votó el 18% de los electores. En este momento y estando del otro lado del velo y conociendo la verdad absoluta, ¿dirías lo mismo que dijiste en ese momento cuando estabas encarnado sobre este tema? Él dice que no, que estando del otro lado las cosas se ven desde otra manera muy diferente y también por supuesto que la mente humana que tenemos cada uno de nosotros puede errar, pero la mente divina que todos tienen allá una vez que trascienden, la mente divina nunca se equivoca, porque eso viene de Dios y lo que es de Dios es inmutable. Así es, o sea, todos los humanos estando en dualidad, seamos semillas estelares o no seamos, es lo mismo, para todos es lo mismo, nos vamos a equivocar, porque estamos parte luz, parte negatividad. Es imposible no equivocarse en algunos conceptos, es lógico y claro. En luz se acabó, no hay error, todo es perfección. La biografía dice
que tú habías conocido siendo adolescentes en el Colegio Nacional Buenos Aires, en una charla, a quienes fueron los líderes de Montoneros, Gustavo Ramos, Fernando Abal Medina y Mario Firmenich. En ese momento eran adolescentes, pero después se convirtieron en los fundadores y líderes. El 18 de octubre de 1965 participó de las jornadas de diálogo entre católicos y marxistas realizados en la Facultad de Filosofía y Letras, desencadenando críticas entre algunos sectores episcopales conservadores. Crítico con el gobierno de Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, comenzó a ser resistido por la feligresía del Socorro porque hacía política en la misa, pidiendo que lo sacaran. Mujica pasó entonces a desempeñarse como vicario en la parroquia Inmaculada Concepción de María, en la calle Independencia. Ese mismo año formó parte del grupo de sacerdotes que repudiaron el despido del cura obrero Francisco Paco Huidobro de la fábrica Indupar de Lanús, donde era empleado y delegado sindical del personal. ¿Hay una forma justa, desde este punto de vista, de hacer política o en realidad de apoyar el amor al prójimo a través de un partido político? Todo se trata de apoyar y de dar amor al prójimo. Aquí no importa la política, no importa ni la religión, no importa nada. La base de todo siempre es apoyar y dar amor al prójimo. Esa es la clave de todo. En febrero de 1966 muere combatiendo en la guerrilla colombiana el sacerdote Camilo Torres Restrepo, una de las figuras revolucionarias junto al Che Guevara que Mujica más mencionaría en su prédica. ¿Por qué hacías tanta mención de Camilo Torres y del Che en tus misas? Porque sabía perfectamente que ellos dos eran hermanos del comando y estaban acá para hacer el bien independientemente de todas las críticas que han tenido, pero sabía perfectamente que en el fondo habían venido acá a realizar una gran misión. Continúa la biografía por un texto publicado por el Populorum Progressio. Es una de las más famosas e importantes escritos de Pablo VI, aunque cuando en su momento fue objeto de debates, por ejemplo, en cuanto al derecho de los pueblos a rebelarse incluso con la fuerza contra un régimen opresor, y críticas por parte de los ambientes más conservadores, igual que siempre, digamos, ¿no? Lo mismo de siempre, nada nuevo. La encíclica de Pablo VI motivó la fundación del movimiento MSPTM, Misioneros Siervos de los Pobres del Tercer Mundo. Voy a leer el primer párrafo para hacerte la siguiente pregunta. Tentación de la violencia. Es cierto que hay situaciones cuya injusticia clama al cielo cuando poblaciones enteras, falta de lo necesario, viven en una total dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad. Lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de participación en la vida social y política, es grande la tentación de rechazar con la violencia tan grandes injurias contra la dignidad humana. ¿Es esto condicente con lo que Dios pide a todos sus hijos? Para nada. Siempre hay que actuar en amor y en verdad. El segundo párrafo dice revolución. Sin embargo, como es sabido, la insurrección revolucionaria, salvo en caso de tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente el bien común del país, engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor. La revolución tomando las armas, basándome en esta encíclica, como fue el caso del Che Guevara y Camilo Torres, ¿podemos decir que estaba muy justificada para liberar al oprimido? Él dice que era lo pactado. Sí, La estaba obra de pactado. Che Guevara, de nuestro querido Che Guevara, vayan a verla, después espero recordar dejar el link aquí abajo, pero si no tipean Che Guevara en el recuadro y la van a encontrar. Yo le pregunté si se puede ser suave con la oscuridad, a lo cual él contestó que no.
Entonces, desde este punto de vista, ¿qué nos podrías contestar al respecto? Que con la oscuridad no se puede ser suave nunca porque la oscuridad siempre va a seguir queriéndonos atacar, va a seguir queriéndonos hacer bolsa y por todo lo contrario tenemos que mantenernos siempre fuertes, hacer justicia porque es como es lo que él me está diciendo, que si nosotros mismos no nos defendemos a nosotros, no lo va a hacer nadie en esta 3D. Por eso tenemos siempre que defendernos, tenemos siempre que alzar la voz, siempre desde el amor y siempre desde la verdad y desde la honestidad, por supuesto, pero siempre hay que alzarse, no en una guerra de separación o de caos o de destrucción, porque eso no es de Dios, pero siempre con luz, con verdad y con amor. De lo contrario, el trabajo de los sombreros blancos, que están haciendo explotar las bases subterráneas del bando negativo, tendría justificación porque lo tienen que hacer con armas, de lo contrario no lo pueden hacer. Pero dice que son con armas que no tienen nada que ver con la tierra. Son armas como muy diferentes. Las armas de luz no son armas de fogueo, no tienen nada que ver. Lo sabemos, pero las bases tienen que explotar, Por supuesto. porque si no, no pueden parar el mal. Bueno, a eso es a lo que nos referimos, que no se malentienda, ¿sí? Una cosa es una guerra en la cual se matan entre hermanos, eso no es de Dios, no es de la luz y el amor, y otra cosa es combatir el mal usando determinadas armas para poder parar un mal mayor, ¿sí? Y a colación de esto, ¿lo que pasó en Myanmar tiene algo que ver con que los sombreros blancos hayan explotado bases subterráneas y hayan provocado semejante desastre? Absolutamente no. Porque sin hacer críticas y sin decir nombres, estamos viendo canalizaciones de contactados que están diciendo que este desastre del sismo lo provocaron los sombreros blancos explotando bases del bando negativo. Y los sombreros blancos no hacen ese semejante desastre con semejante cantidad de gente trascendida, tirando casas abajo, arruinando todo. Bueno, ya saben, queridos amigos, es público conocimiento. Entonces, mucho cuidado, por favor. Nosotros tampoco somos infalibles, pero hay que tener mucho cuidado al sacar determinada información. ¿Cómo van a decir que los sombreros blancos por explotar una base hicieron tanto desastre? O sea, por favor, mucho cuidado los contactados con... Chequeen los mensajes 2 o 3 veces. Vemos que hay mucha ligereza en sacar las canalizaciones. No se detienen a ver si hay mensajes falsos, si no es... Hacen las canalizaciones en 5 minutos y así las publican. ¿Sí? Porque yo lo estoy observando porque me doy cuenta el tiempo que pasa a veces entre una canalización y otra. Mucho cuidado, por favor, queridos amigos, sepan discernir. El 31 de diciembre, ya en Francia, Mujica fue uno de los 270 sacerdotes que adhirieron al mensaje de los 18 obispos del tercer mundo que, liderados por el obispo brasileño Helder Câmara, habían redactado el 15 de agosto anterior para apoyar el llamado angustioso del Papa Pablo VI en la encíclica Popularum Progressio, en el que se vinculaba la situación de pobreza y desamparo de los ciudadanos del tercer mundo con la explotación a la que el imperialismo del dinero, de las corporaciones multinacionales, los someten con el aval de los gobiernos y expresando el compromiso religioso con la superación de la misma. El documento de los obispos es una toma de posición definitivamente en contra de los opresores del mundo de los pobres e invita a los cristianos a adherir a otro sistema social menos alejado de la moral evangélica, rechazando al mismo tiempo el colectivismo totalitario y la persecución religiosa, finalizando con una contundente cita de Lucas 21:18. Poneos de pie y levantad la cabeza que la liberación está cerca. Atención a esta última frase. ¿De qué liberación se estaba hablando en este documento? Además del evidente sometimiento de las personas de bajo recurso por los adinerados de siempre.
por los de la élite multimillonaria. A la ascensión de la Tierra, al 5D, a la evacuación planetaria, por supuesto, y sobre todo también a ya el que se acaben las diferencias y el que se acabe ya toda la maldad de raíz que hay en este plano. Sí. Esperamos realmente que sea muy pronto porque la verdad que ya no se sostiene más por ningún lado, pero bueno, como siempre se va a hacer la voluntad de Dios que en su infinita perfección e hiperinteligencia suprema, como siempre que es, sabe lo que hace. El 7 de septiembre de 1970 mueren en un enfrentamiento con la policía los líderes montoneros Gustavo Ramos y Fernando Valmedina. Mujica es quien oficia el funeral, pronunciando la siguiente homilía. Gustavo y Fernando Luis, que eligieron el camino más duro y difícil por la causa de la dignidad del hombre, no podemos seguir con indefinición y con miedo sin comprometernos. Recuerdo cuando Carlos Gustavo hicimos un viaje al norte del país y allí lo vi llorar desconsolado al ver la miseria y el triste destino de los hacheros. Fue fiel a Cristo, tuvo un amor concreto y real por los que sufren, se comprometió con la causa de la justicia que es la de Dios, porque comprendió que Jesucristo nos señala el camino del servicio. Es un ejemplo para la juventud porque tenemos que luchar para alcanzar la sociedad justa y superar el mecanismo que quien quiere convertirnos en autómatas, que este holocausto nos sirva de ejemplo. Como consecuencia de sus palabras en el entierro de los dirigentes montoneros abatidos, fue detenido por incitación a la violencia y sancionado por la curia con la suspensión de su licencia ministerial por 1 mes. ¿Fue justo que por tu participación en el funeral y tus palabras que eran veraces fueras sancionado de esta manera? Por supuesto que no, pero realmente ya sabemos cómo funciona toda la mafia religiosa, ¿verdad? Que lo que a ellos no les parece bien, como que lo llevan al frente. Por eso, está de más preguntar para quién trabaja la curia, en general. El 12 de marzo de 1972 publicó en la sección cultural del diario La Opinión un artículo titulado Jesús y la política en su época, en el que, apoyado en la reciente traducción al castellano del libro Cristo y el tiempo, del teólogo protestante Oscar Kuhlman, aborda la relación entre fe cristiana y compromiso político, señalando la relación que existió entre Jesús histórico y los revolucionarios de su tiempo. La columna de Mujica fue duramente criticada en un artículo anónimo de Boletín Eclesiástico de Buenos Aires, órgano oficial del arzobispado. ¿Cuándo no? Mujica escribió una respuesta de 18 páginas sin obtener respuesta. El choque de Mujica con la conducción de la Iglesia Católica Argentina llegó al punto de que el cardenal Juan Carlos Aramburu, arzobispo de Buenos Aires, lo comenzó a presionar para que abandonara el sacerdocio. ¿Para quién trabajaba Aramburu junto con la cúpula eclesiástica? Quizás estoy haciendo una pregunta que ya es como una obviedad, ¿no? La respuesta, pero bueno. Es más que obvio para el maligno, no para otro ¿a quién van a servir si no? Eso. Hago esta pregunta adrede porque hay gente dogmática que sigue creyendo que cardenales, papas en general, aunque no todos, y la curia en general trabajan todos para el maligno de sus secuaces. O sea, son pocos los que son la excepción de luz, digamos. Dice la biografía del Evangelio, no podemos sacar en conclusión que hoy, ante el desorden establecido, el cristiano deba usar la fuerza, pero tampoco podemos sacar en conclusión que no deba usarla. Cualquiera de las dos posiciones significaría ideologizar el Evangelio, que más que una ideología es un mensaje de vida. Pasará Marx, pasará el Che Guevara, pasará Mao y Cristo y quedará. Por eso pienso que es tan compatible con el Evangelio la posición de un Luther King como la ideología de un Camilo Torres. En los meses previos a las elecciones de marzo de 1973, el momento que se confeccionaban las listas de candidatos, proceso en el que Montoneros tuvo una influencia determinante debido a la movilización masiva de la juventud que había logrado, Mujica recibió la oferta de encabezar la lista de diputados nacionales del Frejuli por la ciudad de Buenos Aires. La candidatura fue discutida en el seno del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que tomó la decisión de no participar en cargos electivos. Mujica ingresó entonces como asesora ad honorem del Ministerio de Bienestar Social para impulsar el trabajo en las villas miseria y la construcción de viviendas dignas. Antes de que asumiera Cámpora como presidente, Perón le había ofrecido el ministerio a Montoneros, con la esperanza que abandonaran las armas y se concentraran en la política social.
pero Montoneros rechazó el ofrecimiento y el ministerio fue a parar a manos de José López Rega, miembro de la logia anticomunista, Propaganda DUE y futuro jefe de la Organización Parapolicial AAA, que asesinaría a Mujica un año después. Según personas allegadas a ti como Rulli y Ricardo Capelli, quien fue tu amigo y fue baleado junto contigo el día de tu asesinato, en el que recibiste 5 disparos que terminaron con tu vida y Capelli 4, él fue el único testigo que vio a quien te asesinó, que estaba a cara descubierta. Se trataba del comisario Almirón, integrante de la AAA, por lo cual López Rega, que era un hombre de Perón que estaba muy receloso de tu cargo en el Ministerio de Bienestar Social y con quien tú habías tenido una fuerte discusión, ya que era una persona muy corrupta, López Rega, y que no le importaba en absoluto el amor incondicional al prójimo. ¿Todo esto fue así o hay algo que es erróneo? Porque muchos dicen que te asesinaron montoneros, lo cual para nosotros no es así. Pero bueno, queremos obtener tu respuesta de si esto fue así, si el autor intelectual fue López Rega y mandó a un sicario para asesinarte. Dice que fueron altos cargos muy importantes. ¿Pero fue López Rega el autor intelectual? Sí, claro, un mandado. Claro, entonces no tuvo nada que ver Montoneros. No, para nada. Continúa la biografía, tanto Capelli como Mujica conocían al asesino porque trabajaba como guardaespaldas del ministro José López Rega en el Ministerio de Bienestar Social, donde también habían trabajado ellos pocos meses antes. El asesino resultó ser el comisario Almirón, que era integrante y guardaespaldas de López Rega dentro de la AAA. En el quirófano había al menos unas 300 personas cuando te llevaron, que tú estabas herido y te suben a un auto con cinco personas que les costó llegar, porque el auto era un auto viejito que no tenía mucha potencia y le costaba llegar con esa carga. Dice que en el quirófano había al menos unas 300 personas de uniforme y de civil. Había, dice el médico, había una banda de mafiosos adentro del quirófano que lo único que buscaba era la certificación de la muerte de Carlos. Al fallecer Mujica, hubo como una especie de desbande y luego salieron. El objetivo estaba cumplido, era la certificación de que ya habían hecho su trabajo, dice el doctor Larcade, quien te atendió. La operación de Mujica duró aproximadamente 2 horas, pero por la gravedad y cantidad de las heridas, sus posibilidades de sobrevivir eran muy pocas. El doctor Larcade ha contado que el parte quirúrgico y la historia clínica que confeccionó inmediatamente después de la operación desaparecieron y que nunca fue citado a declarar, algo completamente inusual cuando se trataba de muertes violentas. Capelli fue trasladado a Rawson, donde recibió la visita de Jorge Conti, yerno de José López Rega, acto que Capelli tomó como una amenaza de muerte. Por eso en el momento Capelli no dijo nada por años. Él sabía quién era el asesino, porque había sido el único testigo. A partir de ese momento Capelli fue perseguido, amenazado e incluso mantenido como detenido desaparecido en 1978. ¿Por qué tú tuviste esta misión con Capelli y al mismo tiempo fue baleado contigo? ¿Qué tuvo que ver eso en cuanto al pacto de almas? Porque ambos eran hermanos del comando de Astar. Y también, por supuesto, por lo que ellos también, más bien dicho, el avatar que ellos tenían y también al rango también que ellos pertenecían dentro de el comando. Claro. Dice el escrito biográfico que el crimen no fue investigado judicialmente. Recién en 2007, más de 30 años después, se abrió la investigación. ¿Por qué, una vez que tú trascendiste, Perón permitió
ya que era un presidente que trabajaba para la luz, esta era la pregunta pendiente que había quedado, que un corrupto como López Rega le manejara justamente el Ministerio de Bienestar Social y no se aclarara tu asesinato. Porque no creo que Perón no estuviera al tanto de esto. Me dice que no le dejaron, como que hubo ahí mucha mano oscura, como que no le dejó. Y es más, de hecho, Perón quiso sacar también muchísimas cosas, pero no sé, no, la parte oscura no se lo permitió. Eh, Aclaramos que nosotros no tenemos ningún partidismo político de nada, ni peronismo, nada. Yo soy totalmente apolítica y en este caso Alejandro también, y mucho menos religioso, mucho menos. Igualmente la audiencia que sigue el canal ya lo sabe, pero bueno, como a veces hay personas que ven estas entrevistas por primera vez, lo aclaramos. Décadas después, la justicia reabrió la investigación y convocó a los testigos presenciales del hecho que incriminaron a la organización de derecha Alianza Anticomunista Argentina e identificaron a Rodolfo Eduardo Almirón como el autor material del crimen, que ya lo habíamos dicho. Ricardo Capelli, baleado en el mismo atentado, identificó a Almirón, a quien ya conocía por haber trabajado en la misma repartición oficial, como la persona que efectuó los disparos contra Mujica. Basándose en dicha declaración, el 12 de julio del 2012, el juez Norberto Yarvide emitió una declaración en la que hizo público que Rodolfo Eduardo Almirón fue el autor inmediato del homicidio de Carlos Francisco Sergio Mujica en el marco del accionar delictivo de la AAA. Fundó su decisión a fin de declarar la verdad de lo que aconteció y así brindar una respuesta a los familiares de la víctima y a la sociedad. Demoraron un poquito, ¿eh? A ver, décadas para esclarecer un crimen. Un poquito lentos son, ¿no? Como, digamos, como D'Artagnan. Con esto que se pudo realizar esta aclaración, digamos, en el 2012, y aunque hay gente que todavía sigue diciendo, como es el caso de Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad en este momento del país y además fue ex montonera, ella sigue diciendo, cuando le hacen una entrevista, que fueron montoneros los que te asesinaron porque ella estaba dentro de la organización y dice que fue así. No es así. Bueno, es en este momento ella la ministra de Seguridad de aquí, del país. ¿Qué interés tendrá, no? En involucrar a los montoneros en... como ya no pertenece, bueno, es como que, ¿no es cierto? ¿Qué miente? Vayan a saber. Políticos que no trabajan para la luz. ¿Estás satisfecho con este proceder a pesar de que pasaron décadas para esclarecer tu homicidio y hay gente que sigue diciendo que fue Montoneros quien te asesinó? Él dice como que ya lo que se haya esclarecido o no en la 3D, como que ya él desde donde está y en el plano de donde se encuentra es como que no le da mayor importancia, como que ya él desde donde está, como que completó la misión, como que hizo lo que tenía que hacer y como que se fue más que satisfecho. Está perfecto. No voy a seguir leyendo parte de la biografía, por favor, porque describe mucho cómo fue el crimen, que cuando se presentó Almirón, la balacera, y bueno, no lo voy a decir. Quien quiera ampliar más la biografía del padre Mujica, por los buscadores lo encuentra enseguida. El escritor Juan Manuel Duarte, en un libro de 2014, acepta que el padre Mujica fue asesinado por la AAA, pero sostiene que ello seguramente habría sucedido porque Montoneros no lo defendió adecuadamente y se mantuvo pasivo frente al riesgo que enfrentaba el sacerdote, una actitud que el escritor califica de pacto tácito, como que Montoneros te entregó la AAA, eso es lo que está diciendo. Se mantuvo pasivo como diciendo, bueno, listo, total, como lo van a asesinar la AAA, nosotros... Para elaborar su opinión, afirmó que habría recurrido a supuestas declaraciones del padre Rodolfo Ricciardelli, fundador junto a Mujica del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo.
¿Fue así esto, como dice Ricciardelli, que en realidad Montoneros como que sabía que te iba a asesinar la AAA, entonces dijo, bueno, listo, como lo asesinan ellos, nosotros... ¿O en realidad Montoneros no tenía intenciones de hacerte daño? Dice que Montonero lo sabía todo, como que es como que si ya hacía otro el trabajo, que para qué él se iba a pringar las manos. Ah, entonces tiene razón Ricciardelli, es veraz. Mm. ¿Qué nos puedes decir sobre tu trascender, que no fue en el mismo momento de la balacera, porque trascendiste en el hospital, ya lo dijimos, cuando te estaban operando, que dentro de todo fue cruento, ¿no? Pero tú llegaste consciente y le pediste al doctor que atendiera primero a tu amigo, sabiendo que tú estabas muy mal herido, igual le pediste que operara primero a Capelli. Entonces, ¿cómo fue tu trascender en este sentido? Él dice como que a él no le importaba trascender porque sabía como que la muerte no existía y que por supuesto que sabiendo todo lo que hay del otro lado y todo lo que existe es como que ya uno le pierde el miedo a la muerte que no existe, así que es como que él se fue muy satisfecho, como bien me dijo antes, y hizo todo lo que tenía que hacer, no le tenía ningún reparo a irse. ¿Fuiste directamente a la luz? Sí. Y ahora, como hermano del comando, ¿quién eres? Él dice que un gran alto comandante. Ah, ¿el nombre lo puedes decir o no? No me dice nombre. Ah, bueno, está bien. Si no quiere decir el nombre, se lo respetamos. En vidas anteriores para haber sido sacerdote en esta séptima encarnación, que evidentemente fue tu última, aunque no lo dijiste, ya lo sabemos, y accediste a la maestría, ¿verdad? Claro que sí. Por supuesto, felicitaciones. ¿Quién fuiste en vidas anteriores para haber sido un sacerdote aquí, en esta Un, última? un gran profeta de la comunidad de Jesús. Claro, era lógico. Un mensaje final, algo que nos quieras decir a todos, por igual, como todo, como hacen siempre todos los hermanos de comando en todas las canalizaciones, sean o no semillas estelares, o lo que quieras decir. Que la fe mueve montañas y que la fe se encuentra dentro de cada uno de nosotros, que ya lo tenemos todo y que no necesitamos de ir a ninguna iglesia, ni a que nos hagan sacramentos, ni a que nos bauticen, ni a que nos casemos por... O sea, ya estamos bendecidos por Dios desde el primer momento, desde que nos concebimos como almas y ya siempre estamos con Dios. No, no nos hace falta que vayamos a algún templo religioso. Es lo único que quiere concienciar a la gente. Muchísimas gracias, ex Carlos Mujica. ¿Tu función cuál es ahora en el comando? Que no te lo pregunté. Cuidar al planeta. Bueno, qué lindo. Muchas gracias por esta muy bendecida información y gracias a nuestro querido Alejandro Vargas por esta canalización tan fidedigna, como siempre, y agradecerles a la audiencia también porque compartan este mensaje, se suscriban, compartan, queridos amigos, para que llegue y llegue a muchos hermanos la verdad, lleguen estos mensajes para la elevación de conciencia que son tan importantes. Y para los que quieren comunicarse con Alejandro Vargas, pueden hacerlo al mail alejandrovargas@gmail.com, desde Instagram compartir desde la esencia, y sus libros Tránsito de las Celebridades y Volver para Contarlo. Y nos vemos entonces en una nueva entrevista de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que esté muy bien. Chau, chau.